Almohadilla la madre olvidada, The Forgotten Mother. María González vivía en una casa pequeña. La casa estaba en un barrio humilde. Ella tenía 65 años. Su cabello era gris y largo. Sus manos estaban cansadas del trabajo. Toda su vida había trabajado mucho. Ella limpiaba casas para ganar dinero. El dinero nunca era suficiente. Pero María siempre sonreía. Ella tenía un gran corazón. María tenía un hijo. Su nombre era Roberto. Roberto era su único hijo. Ella lo amaba con todo su corazón. Cuando Roberto era niño, vivían solos. El padre de Roberto se fue cuando el niño tenía 2 años. María nunca se casó otra vez. Ella dedicó su vida a Roberto. Trabajaba día y noche. Quería darle una buena educación. Quería que él tuviera un futuro mejor. Roberto era un niño inteligente. Le gustaba estudiar mucho. María lo llevaba a la escuela cada día. Ella caminaba 2 kilómetros para ahorrar dinero del autobús. Después del trabajo, ayudaba a Roberto con su tarea. María no había terminado la escuela. Pero siempre decía que la educación era importante. Roberto escuchaba a su madre. Él estudiaba todas las noches. Los años pasaron rápidamente. Roberto creció y se hizo un joven guapo. Terminó la escuela secundaria con excelentes notas. María estaba muy orgullosa. Ella lloró de felicidad en su graduación. Roberto le dio un abrazo fuerte. María sentía que todo su sacrificio valía la pena. Su corazón estaba lleno de esperanza. Roberto quería ir a la universidad. María trabajó aún más duro. Limpiaba 4 casas cada día. Sus rodillas le dolían mucho. Sus manos estaban ásperas y rojas. Pero ella nunca se quejaba. Por las noches, cosía ropa para ganar dinero extra. Dormía solo 4 horas cada noche. Roberto veía el sacrificio de su madre. Él estudiaba con más dedicación. Roberto estudió ingeniería en la universidad. Era el mejor estudiante de su clase. Trabajaba medio tiempo en una tienda. Quería ayudar a su madre. María rechazaba el dinero que él ofrecía. Ella quería que él se concentrara en sus estudios. Roberto insistía, pero María era terca. Su amor por su hijo no tenía límites. Pasaron 4 años difíciles. Roberto se graduó de la universidad. Fue el primero de su clase. María fue a la ceremonia. Llevaba su mejor vestido. Era un vestido viejo pero limpio. Ella se sentó en la última fila. Las lágrimas corrían por su rostro. Estaba tan orgullosa de su hijo. Roberto subió al escenario. Recibió su diploma con honores. Buscó a su madre en la audiencia. Le sonrió y ella le devolvió la sonrisa. El corazón de María latía con fuerza. Después de la graduación, Roberto buscó trabajo.
Envió su currículum a muchas empresas. Algunas dijeron que no. Otras no respondieron. Roberto se sentía desanimado algunas veces. María lo consolaba cada noche. Ella tenía fe en su hijo. Sabía que algo bueno llegaría pronto. Una empresa grande llamó finalmente. Era una compañía internacional muy importante. Querían entrevistar a Roberto. Él estaba nervioso y emocionado. María le planchó su única camisa buena. Le preparó su desayuno favorito. Roberto fue a la entrevista sintiéndose seguro. La entrevista fue muy bien. Los ejecutivos quedaron impresionados con Roberto. Roberto era inteligente y profesional. Hablaba con confianza sobre sus ideas. Una semana después, recibió una llamada. Le ofrecieron el trabajo esperado. El salario era excelente. Era más dinero del que María había ganado en toda su vida. Roberto corrió a contarle a su madre. María gritó de alegría. Abrazó a su hijo fuertemente. Su sueño se había hecho realidad. María lloró lágrimas de felicidad esa noche. Finalmente pensó que todo el sacrificio había valido la pena. Los años de trabajo duro tenían sentido. Su hijo tendría una vida mejor. Eso era todo lo que ella había deseado. Roberto comenzó a trabajar inmediatamente. El trabajo era exigente pero emocionante. Trabajaba muchas horas cada día. La empresa lo envió a capacitaciones especiales. Aprendía cosas nuevas constantemente. Sus jefes lo valoraban mucho. Roberto era dedicado y responsable. Se sentía orgulloso de su progreso. Al principio, Roberto visitaba a María cada fin de semana. Le llevaba comida y dinero. Contrataba personas para reparar cosas en su casa. María estaba feliz de verlo. Cocinaba sus platos favoritos cada visita. Hablaban durante horas sobre todo. Roberto le contaba sobre su trabajo. María escuchaba con atención e interés. Esos momentos eran preciosos para ella. Pasaron los meses rápidamente. Roberto fue promovido a supervisor. Ahora ganaba aún más dinero. Se mudó a un apartamento mejor. Estaba en un barrio elegante de la ciudad. El apartamento era moderno y espacioso. Tenía grandes ventanas con vista hermosa. María fue a visitarlo una vez. Se sintió incómoda en ese lugar tan lujoso. Todo era tan diferente a su humilde casa. Los muebles eran costosos y modernos. María tocaba las cosas con cuidado. En su nuevo trabajo, Roberto conoció a una mujer. Su nombre era Valentina. Ella trabajaba en el departamento de marketing. Era hermosa y muy elegante. Venía de una familia extremadamente rica. Sus padres eran empresarios exitosos. Valentina se interesó en Roberto inmediatamente. Él era guapo, inteligente y ambicioso. Tenía un futuro brillante por delante. Roberto y Valentina comenzaron a salir juntos.
Iban a restaurantes muy caros. Viajaban los fines de semana a lugares exóticos. Roberto estaba profundamente enamorado. Valentina lo presentó a sus padres pronto. Ellos vivían en una mansión enorme. Roberto se sintió intimidado al principio. Pero los padres de Valentina lo recibieron bien. Veían potencial en el joven ingeniero. Roberto ahora visitaba menos a María. Cada 2 semanas venía a verla. Luego fue una vez al mes. María entendía que estaba ocupado. Ella no quería ser una carga. Esperaba sus visitas con ansiedad. Limpiaba toda la casa antes. Preparaba comida especial para él. Pero las visitas se hacían más cortas. Roberto siempre tenía prisa por irse. María notaba cambios en su hijo. Roberto hablaba diferente ahora. Usaba palabras que ella no entendía. Hablaba de negocios e inversiones constantemente. Ya no preguntaba sobre su vida. Ya no escuchaba sus historias. María sentía una distancia creciendo. Pero se decía que era normal. Su hijo estaba construyendo su futuro. Valentina nunca visitó la casa de María. Roberto nunca la llevó al barrio humilde. María lo entendía sin que nadie lo dijera. Se sentía avergonzada de su casa pequeña. Se sentía avergonzada de su pobreza. Pero el dolor en su corazón crecía. Había dado todo por su hijo. Ahora él parecía avergonzado de ella. 1 año después, Roberto anunció su compromiso. Se casaría con Valentina en 6 meses. María recibió la noticia por teléfono. Roberto no vino a decírselo en persona. María lloró esa noche en silencio. Estaba feliz por su hijo. Pero también sentía tristeza profunda. Se preguntaba si estaría en la boda. Los preparativos de la boda comenzaron rápidamente. Valentina planeaba una ceremonia muy grande. Sería en el hotel más lujoso. Habría 300 invitados importantes. Todo sería perfecto y costoso. María preguntó tímidamente sobre la boda. Roberto le aseguró que estaba invitada. Pero algo en su voz sonaba distante. Pasaron los meses de preparación. Roberto visitó a María solo 2 veces. Cada visita duraba menos de 1 hora. Siempre recibía llamadas de trabajo. Siempre tenía que irse rápido. María preparaba comida que quedaba sin comer. Esperaba conversaciones que nunca llegaban. Su corazón se rompía un poco más. Llegó la semana de la boda finalmente. María recibió una invitación formal por correo. Era una tarjeta elegante y dorada. Estaba escrita en letra cursiva. María no podía leer bien la letra. Pero guardó la invitación con cuidado. La puso en su mesa de noche. La miraba cada noche antes de dormir. María no tenía ropa apropiada para la boda. Sus vestidos eran viejos y simples. Ahorró dinero durante meses. Compró un vestido modesto pero bonito.
Era azul marino y sencillo. Gastó más dinero del que debía. Pero quería verse presentable. No quería avergonzar a Roberto. Quería que se sintiera orgulloso. El día de la boda llegó finalmente. María tomó 3 autobuses para llegar. El hotel estaba muy lejos. Nunca había estado en ese lugar. El edificio era impresionante y enorme. Había hombres en uniformes elegantes. Abrían las puertas para los invitados. María se sintió pequeña y fuera de lugar. Entró al salón de la boda tímidamente. El lugar era espectacular y lujoso. Había flores enormes por todos lados. Las luces brillaban como estrellas. La música clásica sonaba suavemente. Los invitados llevaban ropa muy cara. Las mujeres tenían joyas brillantes. Los hombres llevaban trajes perfectos. María se sintió invisible entre tanta elegancia. Buscó su asiento nerviosamente. Su nombre estaba en una mesa. La mesa estaba en la parte de atrás. Estaba lejos del altar principal. Estaba con personas que no conocía. Nadie le hablaba ni la saludaba. María se sentó en silencio. Observaba todo con ojos tristes. Se preguntaba dónde estaba Roberto. La ceremonia comenzó con música hermosa. Valentina entró como una princesa. Su vestido costaba más que la casa de María. Brillaba con miles de cristales. Todos los invitados suspiraron admirados. María buscaba a Roberto con los ojos. Lo vio parado en el altar. Estaba muy guapo con su traje. Pero parecía una persona diferente. Parecía un extraño para ella. Durante toda la ceremonia, Roberto nunca miró hacia ella. No buscó a su madre. No le sonrió como antes. María sintió lágrimas en sus ojos. Parpadeó rápidamente para contenerlas. No quería llorar en público. Recordó cuando Roberto era pequeño. Recordó cuando solo la tenía a ella. Recordó cuando ella era su mundo entero. La ceremonia terminó con aplausos fuertes. Los novios caminaron por el pasillo. Estaban sonriendo a todos los invitados. Pasaron junto a la mesa de María. Roberto miró brevemente en su dirección. Sus ojos se encontraron por un segundo. María le sonrió con todo su amor. Pero Roberto apartó la mirada rápidamente. Siguió caminando con su nueva esposa. El corazón de María se partió. La recepción comenzó con música alegre. Había una cena de 5 tiempos. María no reconocía la mayoría de la comida. Era muy diferente a lo que cocinaba. Los meseros servían vino costoso. María no bebió alcohol. Se sentía incómoda y fuera de lugar. Comió poco porque estaba nerviosa. Roberto y Valentina visitaban las mesas. Saludaban a todos los invitados. Agradecían por venir a la boda. María esperaba que llegaran a su mesa. Practicaba en su mente qué decir.
Quería felicitar a su hijo. Quería abrazar a su nuera. Quería sentirse parte de este momento. Pero Roberto nunca llegó a su mesa. Pasó de largo sin detenerse. Saludó a todos los demás. Habló con empresarios y clientes. Se rió con amigos de Valentina. Pero ignoró la mesa de atrás. Ignoró a su propia madre. María sintió una humillación profunda. Las lágrimas finalmente cayeron por su rostro. Una señora mayor en su mesa notó sus lágrimas. Le preguntó si estaba bien. María asintió mintiendo que era emoción. La señora le ofreció un pañuelo. María lo aceptó agradecida. Se limpió las lágrimas en silencio. Se preguntaba por qué había venido. La fiesta continuó hasta la medianoche. Había baile y música alegre. Todos parecían muy felices. María se quedó sentada sola. Nadie la invitó a bailar. Nadie vino a conversar. Se sentía completamente invisible. Decidió irse temprano sin despedirse. Salió del hotel cuando nadie miraba. El aire fresco de la noche golpeó su rostro. Caminó hacia la parada del autobús. Sus pies le dolían con los zapatos nuevos. Pero el dolor físico era menor. El dolor en su corazón era insoportable. Lloró todo el camino a casa. Llegó a su casa pequeña después de medianoche. Todo estaba oscuro y silencioso. Se quitó el vestido azul cuidadosamente. Lo colgó en el armario. Sabía que nunca lo usaría otra vez. Se acostó en su cama vieja. Lloró hasta quedarse dormida. Su corazón estaba completamente roto. Los días siguientes fueron muy difíciles. María esperaba una llamada de Roberto. Esperaba que preguntara por qué se fue. Esperaba una disculpa o explicación. Pero el teléfono nunca sonó. Roberto no la llamó después de la boda. No preguntó si llegó bien. No agradeció por su presencia. El silencio era ensordecedor. Pasó un mes sin noticias. María limpiaba casas como siempre. Pero su corazón estaba pesado. Trabajaba mecánicamente sin alegría. Las señoras notaban su tristeza. Le preguntaban qué pasaba. María solo sonreía y decía que estaba cansada. No quería contar su dolor. Por las noches, María miraba fotos viejas. Eran fotos de Roberto niño. Estaban juntos y felices en cada imagen. Roberto sonreía con amor a la cámara. La abrazaba con brazos pequeños. Eran inseparables en esos años. María lloraba mirando esas memorias. Se preguntaba dónde había perdido a su hijo. 2 meses después, María se enteró. Roberto y Valentina esperaban un bebé. Lo supo por una vecina. La vecina había visto fotos en redes sociales. Roberto había publicado la noticia feliz. Pero no le había dicho a su madre. No la había llamado para compartir.
María sintió una puñalada en el corazón. Iba a ser abuela y nadie le dijo. Su primer nieto estaba en camino. Debería ser un momento de alegría. Pero solo sentía dolor profundo. Se preguntaba si conocería al bebé. Se preguntaba si Roberto permitiría que lo viera. El miedo la consumía por dentro. Decidió llamar a Roberto esa noche. Marcó su número con manos temblorosas. El teléfono sonó varias veces. Roberto no contestó la llamada. María llamó de nuevo más tarde. Otra vez no hubo respuesta. Dejó un mensaje breve. Felicitaba por el bebé que venía. Decía que lo amaba mucho. Su voz se quebraba al hablar. Roberto no devolvió la llamada. Pasaron días y luego semanas. María esperaba junto al teléfono. Saltaba cada vez que sonaba. Pero nunca era su hijo. Su corazón se hundía más cada día. Comenzó a aceptar la verdad dolorosa. Su hijo la había olvidado completamente. Los meses pasaron muy lentamente. María envejecía más rápido ahora. El dolor la consumía por dentro. Perdió peso porque comía poco. Dormía mal todas las noches. Soñaba con Roberto cuando era niño. Despertaba llorando y sola. Su casa se sentía más vacía. Un día recibió una llamada inesperada. Era la secretaria de Roberto. Llamaba para invitarla formalmente. El bebé había nacido hacía una semana. Harían una pequeña reunión familiar. María podía venir a conocer a su nieto. La fecha era en 3 días. María sintió alegría y tristeza mezcladas. Roberto no la había llamado personalmente. Envió a su secretaria a invitarla. Como si fuera un compromiso de negocios. Como si fuera una cita más. María sintió la frialdad del gesto. Roberto se graduó de la universidad. Quería conocer a su nieto desesperadamente. Compró ropa para el bebé. Gastó dinero que necesitaba para otras cosas. Compró un traje azul muy bonito. Compró también una manta suave. Envolvió todo con papel bonito. Quería llevar un regalo especial. Quería que su nieto tuviera algo de ella. El día de la visita llegó finalmente. María tomó el autobús nerviosamente. Roberto vivía en una casa grande ahora. Estaba en un vecindario exclusivo. Había seguridad en la entrada. María dio su nombre al guardia. Él revisó una lista cuidadosamente. Finalmente la dejó pasar. María se sintió como una extraña. Llegó a la casa impresionante. Era enorme y moderna. Tenía un jardín perfectamente cuidado. Había autos de lujo en la entrada. María tocó el timbre suavemente. Una empleada doméstica abrió la puerta. La miró de arriba a abajo. Le preguntó si era la señora de limpieza. María sintió vergüenza profunda.
Explicó que era la madre de Roberto. La empleada pareció sorprendida. La hizo pasar a la sala. Le pidió que esperara allí. La sala era lujosa y fría. Todo era blanco y minimalista. María se sentó en la orilla del sofá. Tenía miedo de ensuciar algo. Se sentía completamente fuera de lugar. Escuchó voces arriba en las escaleras. Reconoció la voz de Roberto. Su corazón latió más rápido. Esperó que bajara a saludarla. Pero pasaron varios minutos. Nadie bajaba a recibirla. María esperaba sola en la sala. Se sentía invisible otra vez. Finalmente apareció Valentina con el bebé. Bajó las escaleras lentamente. Llevaba ropa de diseñador. Lucía perfecta incluso después del parto. El bebé estaba en sus brazos. Estaba envuelto en mantas costosas. Valentina sonrió educadamente. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Saludó a María fríamente. Le mostró al bebé desde lejos. María extendió sus brazos. Quería cargar a su nieto. Valentina dudó por un momento. Finalmente le entregó al bebé. María lo recibió con lágrimas. Era hermoso y perfecto. Tenía los ojos de Roberto. Cargó a su nieto con amor infinito. Le habló en voz baja. Le cantó una canción suave. Era la misma canción que cantaba a Roberto. El bebé la miraba con ojos curiosos. María sintió amor puro. Por un momento olvidó todo el dolor. Roberto bajó finalmente las escaleras. Venía hablando por teléfono. Ni siquiera saludó a su madre. Siguió en su llamada de negocios. Gesticuló un saludo rápido. María sintió lágrimas en sus ojos. Pero las contuvo para no llorar. No quería hacer una escena. La visita duró solo 30 minutos. Valentina dijo que el bebé necesitaba dormir. Tomó al bebé de los brazos de María. Roberto seguía en su teléfono. Nadie ofreció café o comida. Nadie preguntó sobre su vida. Nadie mostró interés real. María entendió que debía irse. Dejó el regalo en la mesa. Nadie lo abrió frente a ella. Nadie agradeció el gesto. María se despidió suavemente. Dijo que el bebé era hermoso. Nadie la acompañó a la puerta. La misma empleada la dejó salir. María caminó hacia el autobús llorando. En el autobús, María lloró abiertamente. Ya no le importaba quién la viera. Su corazón estaba completamente destrozado. Había perdido a su hijo. Lo había perdido para siempre. Toda una vida de sacrificio olvidada. Todo su amor rechazado completamente. Los meses pasaron en soledad profunda. María no recibió más llamadas. No la invitaron a más visitas. No le enviaron fotos del bebé. Era como si no existiera.
como si nunca hubiera sido madre. El dolor era insoportable cada día. María dejó de comer bien. Perdió mucho peso rápidamente. Sus vecinos estaban preocupados. Pero ella decía que estaba bien. Se encerraba en su casa. Solo salía para trabajar. Regresaba y lloraba sola. Su vida había perdido sentido. Una noche, María se enfermó gravemente. Tenía fiebre muy alta. Le dolía todo el cuerpo. Pero estaba sola en casa. No tenía a quién llamar. Pensó en llamar a Roberto. Pero sabía que no vendría. El dolor de esa certeza era peor. Una vecina la encontró al día siguiente. María estaba muy grave. La vecina llamó una ambulancia rápidamente. Llevaron a María al hospital. Los doctores dijeron que era neumonía. Estaba muy débil por la tristeza. Su cuerpo se estaba rindiendo. La vecina llamó a Roberto. Le explicó que su madre estaba hospitalizada. Roberto dijo que estaba muy ocupado. Que enviaría dinero para los gastos. Pero no fue a visitarla. No fue a verla en el hospital. María estaba sola, incluso enferma. María permaneció en el hospital 2 semanas. Los doctores la cuidaron bien. Las enfermeras eran amables con ella. Pero nadie de su familia llegó. Roberto nunca apareció por la puerta. Valentina nunca preguntó por ella. María recuperó su salud física. Pero su corazón seguía enfermo. Cuando salió del hospital, María estaba diferente. Algo había cambiado en su interior. Había aceptado finalmente la verdad. Su hijo ya no era suyo. Lo había perdido para siempre. El Roberto que ella crió había desaparecido. En su lugar había un extraño. María decidió vivir para ella misma. Por primera vez en su vida. Dejó de esperar llamadas que no llegarían. Dejó de soñar con reconciliaciones. Dejó de llorar por un hijo perdido. Comenzó a cuidar de sí misma. Empezó a vivir su propia vida. Se unió a un grupo de la iglesia. Conoció a otras mujeres mayores. Compartían historias y risas. María hizo nuevas amigas. Ellas se convirtieron en su familia. La apoyaban y la querían. Se sentía menos sola ahora. Adoptó un perro del refugio. Era un perro viejo que nadie quería. Se llamaba Max y era muy cariñoso. Max la esperaba cada día. La recibía con alegría genuina. No la juzgaba por su pobreza. La amaba incondicionalmente. María encontró consuelo en su compañía. Comenzó a hacer cosas para ella. Tomó clases de pintura gratuitas. Descubrió que tenía talento. Pintaba paisajes y flores. El arte le daba paz. Por primera vez hacía algo solo para ella. No para sacrificarse por otros. Los años pasaron lentamente.
María envejeció con dignidad. Nunca supo más de Roberto. Nunca conoció realmente a su nieto. El dolor nunca desapareció completamente. Pero aprendió a vivir con él. Aprendió a ser feliz a pesar de todo. A veces, en las noches tranquilas, pensaba en Roberto. Se preguntaba si él pensaba en ella. Se preguntaba si alguna vez sentía remordimiento. Se preguntaba si recordaba su sacrificio. Pero ya no lloraba por esas preguntas. Había encontrado paz en la aceptación. María entendió una verdad dolorosa. Había dado todo por su hijo. Pero los hijos no son inversiones. No garantizan retornos de amor. Algunos simplemente se van. Olvidan de dónde vienen. Olvidan quién los crió. Olvidan el amor que recibieron. Pero María también aprendió algo importante. Su valor no dependía de Roberto. No necesitaba su reconocimiento para ser valiosa. Había sido una buena madre. Había dado todo con amor puro. Eso tenía valor en sí mismo. Independientemente de la gratitud recibida. En sus últimos años, María vivió tranquila. Rodeada de sus nuevas amigas. Acompañada por Max, su fiel perro. Pintando cuadros que le daban alegría. Había encontrado paz en su corazón. Una paz que Roberto nunca pudo quitarle. Cuando María murió a los 80 años, fue rodeada de amor. Sus amigas de la iglesia estaban presentes. Sostuvieron su mano hasta el final. Cantaron canciones que ella amaba. Max estuvo junto a su cama. Murió sabiendo que era amada. Aunque no por quien ella esperaba. Roberto se enteró de su muerte después. Recibió una llamada de un abogado. Le informaron que su madre había fallecido. Roberto sintió algo extraño en su pecho. Era una emoción que no reconocía. Quizás era culpa o remordimiento. Pero la había sentido demasiado tarde. Fue al funeral obligado por las apariencias. Llegó en su auto costoso. Vestía un traje negro elegante. Pero se sentía vacío por dentro. Miró el ataúd de su madre. Recordó vagamente su infancia. Los sacrificios que ella hizo. El amor que ella dio. Vio las pocas pertenencias de María. Un vestido azul en el armario. Era el vestido de su boda. Fotos viejas de él de niño. Los regalos que él nunca agradeció. Pinturas que ella había hecho. Roberto sintió un peso en su pecho. Se dio cuenta demasiado tarde. Había tenido todo lo que importaba. El amor incondicional de una madre. Y lo había despreciado completamente. Por dinero y estatus social. Por impresionar a personas que no importaban. Había perdido lo más valioso. Y nunca podría recuperarlo. Roberto lloró en el funeral. Pero sus lágrimas eran inútiles ahora. María ya no estaba para recibirlas. Ya no estaba para perdonarlo.
Se había ido con su dolor. Se había ido sin su amor. Roberto entendió que había cometido el error más grande. Pero el entendimiento llegó demasiado tarde. Los años siguientes, Roberto vivió con remordimiento. Cada logro se sentía vacío. Cada éxito carecía de significado. Tenía dinero y poder. Pero había perdido su alma. Había perdido su humanidad. Había olvidado de dónde venía. Y eso lo perseguiría siempre. Su hijo crecía sin conocer a su abuela. Roberto le hablaba poco de ella. No sabía qué decir realmente. ¿Cómo explicar su abandono? ¿Cómo justificar su ingratitud? No había palabras que pudieran hacerlo. Solo había un silencio culpable. Esta es la historia de María. Una madre que lo dio todo. Y un hijo que olvidó. Una historia de sacrificio no valorado. De amor no correspondido. De dolor profundo y silencioso. Una historia que se repite demasiado. En muchas familias y culturas. Un recordatorio de lo que verdaderamente importa. Y del precio de olvidarlo.